Buen día, hoy en el curso de Arquitectura Peruana 1, el grupo 3 les hablará acerca de los primeros pobladores del territorio peruano. Acerca del contexto, los primeros indicios de los primeros pobladores en el Perú dice que llegaron del continente asiático. De acuerdo a una de las teorías más aceptadas, las migraciones atravesaron el estrecho de Bering para ingresar a Norteamérica, posteriormente trasladarse a Sudamérica hasta asentarse en lo que ahora son las tierras peruanas. Estos primeros pobladores llegaron hace aproximadamente 20.000 años antes de Cristo. Siendo nómades, practicaban la caza, la recolección de alimentos y había la abundante flora y fauna que se encontraron en las tierras, la cual fue determinante para que pudieran desarrollar una civilización, dejando importantes vestigios que hoy dan información sobre su origen. Los primeros pobladores del territorio peruano se desarrollaron en la región de los Andes, en la costa y en la selva. El Perú está ubicado geográficamente con tres regiones naturales, lo que es la costa, la sierra y la selva. Los primeros pobladores se adaptaron a las diferentes condiciones climáticas y geográficas de estas regiones, desarrollando diferentes formas de vida y culturas. En la costa, los pobladores manifestaron que en los valles de los ríos desarrollaron una economía basada en la agricultura y la pesca. En la selva se asentaron en las altas mesetas y valles que desarrollaron una economía basada en la agricultura y la ganadería. Y en la selva se manifestaron en la cuenca del río Amazonas y se desarrollaron una economía basada en la caza, la pesca y la agricultura itinerante. La presencia de los primeros se ha identificado en la cueva de Piquimachay de Ayacucho, en donde se encontraron los restos arqueológicos de la cultura precerámica. A lo largo de los siglos, de estas culturas fueron evolucionando y se desarrollaron en diferentes regiones, dando lugar a la diversidad cultural étnica que caracteriza al Perú en la actualidad. El Perú se encuentra en la parte occidental de Sudamérica, limitando al norte con Ecuador, al este con Brasil y Bolivia, al sur con Chile y al oeste con el Océano Pacífico. Su ubicación geográfica se otorga una gran diversidad territorial al estar presente en tres regiones naturales, lo que es la costa, sierra y la selva, que ya lo hablé hace rato. La costa peruana es estrecha y se extiende a lo largo del Océano Pacífico con una longitud de unos 2.400 kilómetros. Presenta un clima seco, desértico en la mayor parte de su extensión, con excepción de la zona norte, donde el clima es más húmedo y templado. La sierra peruana está formada por la cordillera de los Andes, en la que se extiende más de 7.000 kilómetros a lo largo de América del Sur. En el territorio peruano, la cordillera atraviesa el país de sur a norte y presenta una gran diversidad de pisos ecológicos, desde las altas cumbres nevadas hasta los valles interandinos y los altiplanos. La selva peruana se ubica en la cuenca del río Amazonas y ocupa más de la mitad del territorio peruano. Es una región del clima cálido y húmedo con una gran diversidad de flora y fauna. En cuanto a la cronología de los primeros pobladores del territorio peruano, se estima que llegaron al país hace más de 12 años, durante el periodo conocido como Pleistoceno tardío. Los primeros asentamientos humanos se ubican en la zona de la sierra, en las zonas que son Ayacucho y Junín, las cuales pertenecen a la cultura precerámica, que con el tiempo desarrollaron diferentes culturas en las tres regiones naturales del país, como la cultura moche y la cultura nazca en la costa, la cultura chavín, la cultura tiahuanaco en la sierra, la cultura mojos y la cultura inca en la selva. La llegada de los españoles en el año 1532 significó el fin de la era prehispánica y el inicio de la nueva etapa de la historia del país. Cultura precerámica. En los En el premio de la cultura precerámica se dividieron en tres periodos: temprano, tardío y se finaliza con el periodo inicial. Inicialmente, el precerámico temprano se inició alrededor de 1.000 años antes de Cristo y duró hasta el año 1800 antes de Cristo, que se dividió en cinco culturas: la
Pacaicasa, y también esta cultura tiene los instrumentos líticos más antiguos, chivateros. Además, esta cultura se ha encontrado en el taller lítico más grande de la costa. La Toquepala, el cual su descubridor fue Van Jovich y el Emilio González en el año 1970, está ubicado en Tacna y en el año 7600 a.C. aproximadamente. Lo más representativo de esta cultura es que las pinturas rupestres, la Paiján, su descubridor fue Claude Cauchan en 1949, en el Arco en 1960. Ubicación en la Pampa de los Fósiles, La Libertad, en el año 8000 a.C. aproximadamente. Y lo presentaron con armas con puntas bifaciales. La Luricocha, su descubridor fue Augusto Cardich en 1958. Su ubicación está en el 2 de mayo en Huánuco y el año fue aproximadamente en el 7500 a.C. Y tienen las prácticas funerarias más antiguas. Consecuente, el precerámico tardío se inició alrededor del año 6000 a.C. y duró hasta el año 2000 a.C. Cuenta con alrededor de 11 culturas y 4 de ellas, unos templos, se suma la importancia peruana. El Nanchoc, su descubridor fue Tomás Lawrence, su ubicación en el río Santa en Ancash, en donde hallaron redes de pescar con fibras de cactus. El, gua- un guitarrero, el guitarrero, eh, su descubridor fue Thomas Lawrence en el río Santa, el mismo de Ancash. El Tarmachay se evidenció en fogones y crianza de camélidos, el Piquimachay y Jaiwanchay. Ambas culturas tienen el mismo descubridor y ubicación debido a que ambas se han hallado evidencias coprológicas y pequeños corralitos. El Chilca, eh, cabe destacar que es un complejo y confuso enterramiento. Eh, el Caral, estudios Ruth Shaute Solis fue el que lo descubrió en la ubicación de Supe, en Lima Norte, y con un área total de 65 hectáreas. Lo mismo que el Cotosh, ahí está su descubridor, el año, y el Cerro Paloma, que su ubicación está al sur de Lima en el año 4200 aproximadamente. Fue descubierto por Federico Engel. En cuanto a las técnicas constructivas y materiales, los primeros pobladores del territorio peruano utilizaron diversas técnicas de construcción y materiales dependiendo de la zona geográfica y de los recursos disponibles. Con respecto a los materiales, se empleaba la piedra como uno de los materiales más utilizados en la construcción de muros y edificaciones. Los pobladores prehispánicos utilizaron diferentes tipos de piedra, como el granito, la andesita, la riolita y la caliza. Para cortar y dar forma a la piedra, utilizaban herramientas de cobre, bronce y piedra. El adobe es una mezcla de barro, la paja se seca y se moldea en forma de ladrillos. Este material fue utilizado para la construcción de viviendas, especialmente en la costa y en la sierra del Perú. El adobe es económico y fácil de producir y tiene buena resistencia térmica. La madera fue un material importante para la construcción de techos en las zonas de la selva y montañas. Los pobladores utilizaban árboles como el cedro, la caoba y la quina para obtener la madera de calidad. También se utilizaban fibras vegetales y hojas para construcción de techos y paredes.
Con respecto a las técnicas constructivas, se utilizaba la técnica conocida como pirca, la cual consistía en la combinación de piedra y barro para la construcción de muros y edificaciones. Los muros de piedra se construyen con una mezcla de barro y piedra pequeña que se coloca entre las piedras. Esta técnica es común en la Sierra del Perú. También se aplicaba la ingeniería hidráulica, que ya que los pobladores prehispánicos desarrollaron una serie de técnicas de ingeniería para la construcción de canales, acueductos, reservorios y sistemas de irrigación. Utilizaban piedra y adobe para la construcción de represas, canales y se valían de la topografía del terreno para crear sistemas de irrigación eficientes. En resumen, los primeros pobladores del territorio peruano utilizaron una amplia variedad de materiales y técnicas de construcción que se adaptaban a las condiciones geográficas y climáticas de cada región. La piedra, el adobe y la madera fueron los materiales más comunes, mientras que las técnicas fueron las más eficientes y sostenibles. Arquitectura doméstica. En cuanto a las culturas en el Perú y sus construcciones. Sería innumerable y queda fuera del contexto en este trabajo recoger todas las culturas que habitaron en el antiguo Perú, por lo que vamos a limitar a mencionar solamente aquellas principales cuya influencia resultó determinante para la constitución del Perú de hoy. En tanto el periodo lítico, la primera prueba de lo palpable que es la presencia del hombre en el Perú, se encuentra en las cuevas de Toquepalpa y Luricocha, donde además de abundante material lítico, el sitio arqueológico Bandurria, el área se ha dividido en dos sectores, el doméstico y el monumental. Lamentablemente, la irrigación de unas labores agrícolas cercanas al sitio ha destruido la mayor parte de evidencias arqueológicas del sector doméstico. La construcción de Bandurria fueron elaboradas con canto rodado unido con argamasa de barro, lo que les da una característica única. El periodo arcaico es la ciudad considerada actualmente la más antigua de América, en 1997 aclarada como el Patrimonio de la Humanidad el año 2009. En relación a sus construcciones, Caral muestra un diseño arquitectónico planificado y monumental, armonizando la ciudad de los cerros circundantes, en el que se conjugaron los edificios políticos y religiosos con los residenciales. El periodo formativo es una cultura en la que se desarrolla en el año 1800 en el departamento de Ancash, constituida por un complejo arquitectónico de 7 edificios, 6 de ellos construidos con piedras, mortero de barro y unos construido enteramente con adobes de forma cónica, también unidos por barro. Existe un muro grueso y alto que delimita, incorporando unas piedras lajas con grabados en su superficie. La cultura chavín de Huántar surge a partir del año 1200 a.C. y permanece hasta el año 2000 a.C. Se asienta en la provincia de Huari, actualmente departamento de Ancash. Su centro ceremonial es en U. Es un conjunto de edificios piramidales fundamentados sobre una extensa red de galerías subterráneas con varios niveles, constituido por dos templos principales, el Nuevo y el Viejo, y unas plazas hundidas de cuyas paredes hay incrustadas una serie de cabezas clavas. Todos los templos fueron construidos en piedra y en algunos casos se emplearon rocas de diferentes tonalidades para reflejar zonas de luz y sombra. A nivel constructivo es altísimo. Copiznique se sitúa en el departamento de La Libertad. Su centro arqueológico más conocido es la Huaca de los Reyes, el complejo Caballo Muerto constituido por 8 pirámides principales construidas en piedra y barro, entre las que destaca la Huaca de los Reyes en la aparición de varios frisos mostrando cabezas macizas esculpidas en barro. La arquitectura ceremonial
En cuanto a los conjuntos arquitectónicos, el arcaico tardío. El sitio de Kotosh ha conocido por recintos ceremoniales registrados en la fase del mito. Este sitio, que Elizabeth Bonnier caracterizó a este tipo de edificaciones como recintos con piso a desnivel y fogón central. Estos recintos fueron construidos sobre una plataforma escalonada que los contenía en sus diferentes niveles, ubicando el departamento de Huánuco, el sitio de Galdagá en el cañón de Tablachaca presenta significativas semejanzas con Kotosh. Más allá de los aspectos formales antes mencionados, tal como Kotosh, existen montículos que contienen los recintos. En este caso, solo en la figura B se encuentra ubicado el distrito de Payashka, en la provincia del mismo nombre dentro de la región y departamento de Ancash. El paraíso se compone en su cima por lo menos de 6 estructuras completas, por lo que general de los recintos articulados, la forma de disposición de accesos y tamaño de los recintos puede variar, existiendo, sin embargo, un patrón relativamente común de escala y diseño dentro del valle medio y bajo del río Chillón. Buenavista han permitido el registro por lo menos de 3 estructuras rituales, que como en el caso de El Paraíso, se componen de 2 recintos articulados. En este sitio pueden encontrarse elementos figurativos impresionantes como frisos modelados de barro, dentro del valle medio y bajo del río Chillón. En el sitio de Pampa de los Perros se ha reportado la existencia de un montículo plataforma en cuya primera terraza encontramos una vez más una serie de figuras de 2 recintos dentro del valle medio y bajo del río Chillón. En el sitio del Cerro Lampay encontramos una estructura compuesta por un recinto posterior a una antesala. Un detalle significativo de esta estructura es que además del acceso frontal y el que conecta a ambos espacios, existen accesos laterales, simétricamente dispuestos, además de un acceso posterior. Se ubica en la zona del margen del sur del valle, la fortaleza del norte de la ciudad de Lima. En algunas esculturas de Caral, como la pirámide mayor o el templo del anfiteatro, existen espacios de rituales que son restringidos, que consisten en recintos de fogón central y en un solo acceso. En el sitio de Ventarrón han revelado una estructura del carácter ceremonial compuesta por una plataforma escalonada en cuya cima aparece un solo recinto. También el uso de contrafuertes para los muros y contención de pintura mural compleja. Se ubica en el Valle de Lambayeque, en el sitio de Ventarrón. Conjuntos arquitectónicos formativo temprano. En el Jequepeque se ha podido registrar una presencia de estructuras de carácter ceremonial cuya relativa uniformidad en escala y complejidad espacial sugiere que correspondan a los espacios de unidades sociopolíticas homólogas y probablemente de escala comunal. Está ubicado en el departamento de La Libertad, en el sitio Monte Grande. Se observa un importante cambio al construirse un segundo movimiento que existía del asentamiento Huaca Grande, que dispone en su cima una organización dual con equipamientos simétricos de 300 alineados. En el caso del Valle de Casmo, se halla una notable escala en la estructura. Y en la Huaca hay una organización de varios recintos, pero aquí encontramos un acceso dual a los anfiteatros y los recintos centrales. Posteriormente se tiene como acceso a una plaza central, luego del cual se accede a otros conjuntos plotípicos
del atrio, recinto central y recinto lateral. La Huaca de los Reyes, en este caso, se elaboran el espacio sobre la base del esquema del atrio, el recinto central, los recintos laterales, llegando a niveles de complejidad espacial notable. En el caso de Cardal, una vez más, al igual que los periodos anteriores, la diversidad de los patrones arquitectónicos no corresponde únicamente a criterios formales, sino distintas formas de organización del espacio ritual. La perspectiva, la arquitectura ceremonial busca poner en realce cómo es que se refleja las formas de las estrategias de legitimización de determinados grupos sociales a través de las actividades rituales que se materializaban. Y aparecen espacios de cultos familiares, supracomunales y cómo estos van complejando diferentes grados de centralización. En cuanto al patrimonio arquitectónico, eh, se menciona aquí el tiempo de la arcaica. Empezamos por el periodo lítico, el periodo arcaico que va desde el año 6000 hasta el año 8000, el periodo formativo de 1800 a 200 y el desarrollo de regiones que va del año 2000 antes de Cristo, 200 antes de Cristo a 550 y de la integración de Wari de 550 a 900 y consecuentemente el estado de las regiones de 900 a 1440, el imperio inca que duró del año 1440 a 1532 y ahora estamos en el periodo de la república. Cabe destacar que Federico Engel logró descubrir cosas construidas por los pobladores sedentarios utilizando bloques de piedra y de barro hace aproximadamente 4000 años antes de Cristo. La relevancia principal en este sitio arqueológico radica en sus edificios destinados a servicios públicos. Estas construcciones no fueron utilizadas como viviendas, sino que se dedicaban a ser centros de planificación agrícola y artesanal para un grupo de dirigentes que organizaba y convocaba a los aldeanos para llevar a cabo estas tareas. Así como podemos observar en las imágenes que están puestas en pantalla. Fue construido en el año, después tenemos a Chimbajo, em, construido en el año 2000, fue descubierto por el arqueólogo Julio Tello, quien descubrió este centro en el año 1937. Fue una aldea agrícola con una importante riqueza arquitectónica que conforma 5 hectáreas. Se basa en un monumento conmemorativo de acciones trágicas tales como batallas, sacrificios y tenía pensamientos de espacio de estudios de medicina. Luego está la ciudad sagrada de Caral, en Supe. Es un sitio arqueológico también ubicado en la provincia de Barranca, la costa del Perú. Es considerada la ciudad más antigua de América y se estima que fue construida alrededor de 2600 años antes de Cristo. Una serie de edificaciones monumentales incluyen las pirámides, las plazas y recintos ceremoniales. La carencia de estructuras jerárquicas en Caral sugiere que la ciudad debe ser gobernada por una élite dirigente. La ciudad sagrada de Caral es súper. Ha sido la clave en la comprensión del desarrollo de las culturas de la región andina y su influencia en otras ciudades. Cotox, el Templo de las Manos Cruzadas, es un sitio arqueológico ubicado en la región central del Perú, cerca de la ciudad de Huánuco.
Fue construido alrededor del año 1800 a.C. en una construcción única en su estilo, con una base cuadrada y paredes curvas que sugieren que los constructores tenían un gran conocimiento matemático y arquitectónico. Se caracteriza por las manos cruzadas que simbolizan la unión entre el mundo espiritual y el mundo material en su presencia. Luego está la ciudad de Cusco, que fue la capital del Imperio Inca, uno de los imperios más grandes y poderosos de América precolombiana. Presenta una arquitectura impresionante y un único estilo. Los incas fueron maestros de la construcción de edificios con bloques de piedra, y es evidente cómo las ruinas de la ciudad de Cusco aún están eh, fortalecidas, al igual que el complejo de Sacsayhuamán, el Ollantaytambo y Machu Picchu. Es considerada una de las primeras poblaciones debido a su fundación temprana. El sitio arqueológico de Chavín es un sitio ceremonial y la religión y religioso durante el periodo preincaico de los Andes centrales. Eh, la impresionante construcción de piedra de 2 pisos se representa un laberinto de corredores, pasadizos y habitaciones, decorando relieves y esculturas de gran detalle y complejidad. Y también refleja la importancia del culto o la deidad principal de la cultura chavín, el dios felino, que era adorado por los antiguos peruanos como símbolo de poder y fuerza. Luego sigue la arquitectura funeraria. Los principales pobladores del territorio peruano se relaciona con sus creencias religiosas y su forma de vida. Los primeros pobladores del Perú, cazadores y recolectores. Posteriormente, los agricultores, que vivían en pequeñas comunidades, consistían en la construcción de tumbas subterráneas. Estas tumbas estaban decoradas con figuras de cerámica textiles que tenían restos de los muertos junto con otro objetivo personal y prendas. Durante la época de los incas, que se desarrolló entre los años 1200 a.C. y la llegada de los españoles en el siglo XVII, la arquitectura funeraria alcanzó su primer máxima expresión, en la cual los incas construyeron grandes mausoleos de piedra en las montañas, como el complejo de Machu Picchu. Además, se construyeron tumbas subterráneas y torres funerarias en las que se colocaron los cuerpos momificados de los gobernantes y nobles. Tenemos la cultura Paracas, como las cavernas Paracas, que tienen un esquema de sepultura. El recinto es una piedra circular cavado en forma de roca cerrada en una tarima y techos formados en costillas de ballena. Luego está el tubo vertical de 1,5 metros de diámetro, 1 de profundidad. Está revestido de piedra y muestras de paredes. La cama semiesférica, la caverna sepulcral propiamente dicha, tiene 2 metros de altura y unos 4 de diámetro. Los fardos funerarios eran depositados en el suelo y apilados en el mismo tubo de entrada. Y Paracas necropsis. Tienen cementerios aplazados sobre basurales y antiguos pueblos abandonados. Los recintos son amurallados subterráneos en forma rectangular, enterrados a pocos metros. En algunos casos se utilizaron las estructuras domésticas de la época anterior, colocando los cadáveres entre los muros y rompiéndoles para acondicionar espacios más grandes. También descubrieron los faros de ajuares muy ricos, de donde completamente visible la existencia de las clases sociales. También se encontraron las momias en los fardos, que estaban en posición fetal,
Y en las tumbas de la cultura nazca eran construcciones subterráneas en las que se excavaban en el suelo y que podían ser individuales o colectivas. En el sistema de riego, los primeros pobladores en el territorio peruano se desarrollaron los sistemas de riego innovadores que les permitieron aprovechar el agua de los ríos y lagunas para el cultivo de sus tierras. Estos sistemas de riego eran esenciales para la agricultura y la subsistencia de algunos de los primeros sistemas de riego utilizados por los pobladores. Está las terrazas agrícolas, que son los antiguos peruanos construyeron terrazas para aprovechar el máximo terreno disponible. Estas terrazas eran escalonadas y construidas con muros de contención para evitar erosión del suelo y permitir detección de agua. Los canales de riego eran cuidadosamente diseñados y construidos. Se utilizaba la técnica hidráulica para asegurar un flujo constante, controlando el agua. Luego están los acueductos, que eran sistemas de canales elevados y subterráneos, que transfiere agua a través de terrenos. La represa, que eran construidas con materiales locales, permitía la retención de agua durante algunas horas para el uso posterior de la época seca. El sistema de infiltración se desarrolló con las técnicas del aprovechamiento del suelo y la humedad del terreno. Los sistemas de infiltración, los antiguos peruanos desarrollaron las técnicas de infiltración del agua en el suelo para aprovechar al máximo la humedad del terreno. Evolución histórica. Los primeros pobladores se dedicaban a la recolección de frutos, a la pesca, a la caza de animales. Por ese motivo no tenían viviendas fijas, se trasladaban de un sitio a otro en busca de alimento. Mucho tiempo después, algunos pobladores aprendieron a sembrar semillas en la planta y a criar lugar fijo, realizando construcciones de piedra, formando pequeñas aldeas. En la etapa del arcaico temprano, tenemos que su descubrimiento fue progresivo. A través de la agricultura se permitió tener una economía más sedentaria. Está el reino Chimú. Estos se caracterizan por destacar un plano urbanístico gracias a sus construcciones tales como Chan, la muralla de Chimú, la fortaleza Paramount. Huaris inicia la verdadera planificación urbana en las grandes ciudades, donde se prioriza la construcción de carácter político-militar sobre el índole religioso. Y esto ha sido toda la exposición del grupo 3 de Arquitectura Peruana 1. Muchas gracias.